que lo están escuchando en las redes sociales. Dios nunca falla. El micrófono sí. Pero Dios nunca falla. Nunca falla. Nunca te ha fallado Dios. Y nunca te va a fallar. Cuando el Espíritu me dio esta palabra, créeme, se metió en lo profundo de mi corazón y levantó mi espíritu, me dio fuerzas de decir: es cierto, Señor, tú nunca fallas. Dios nunca falla significa que Dios es absolutamente fiel, confiable y siempre cumple sus promesas. A todos los que nos escuchan en las redes sociales les digo: Dios nunca falla. No importa que te encuentres en una cama, en la cárcel, donde te encuentres, Dios nunca falla. No importa la circunstancia que esté tu matrimonio, tu familia, Dios nunca falla. No importa cómo anden tus hijos, Dios nunca falla. No importa cómo estén tus finanzas, Dios nunca falla. Solo alíneate a los principios de Dios. Números 23:19 dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Así es Dios. Por eso Dios nunca falla. Somos nosotros los que a veces fallamos, los que no obedecemos, los que hacemos lo contrario a la palabra de Dios. Y no nos quejamos que Dios, no, Dios me falló, no, Dios no cumple. No, no es Dios. Dios nunca falla. 1 Corintios 1:9 dice: Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que te llamó a compartir tu vida con Él. Dios nos llamó a vivir con Él, a caminar con Él. Cuando Dios nos da una promesa, Él siempre la cumple. Cada promesa que Dios nos da a través de la Biblia, Él la va a cumplir. Esa es la seguridad que debemos tener como hijo de Dios. El diablo siempre te va a echar mentiras, el diablo siempre te va a decir que no, pero Dios nunca falla. Si Él promete algo en su palabra, si Él te promete algo, Él lo va a cumplir. Y aunque se enoje el diablo, lo volverá a decir. Él me dijo: yo voy a enviar a las familias que van a venir. Por eso me gozo al verlo sentado aquí, porque Dios nunca falla. Su palabra es veraz. La palabra de Dios es una verdad inalterable, pura, y en la que se puede confiar ciegamente. La palabra de Dios es inspirada, fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Así que no venga el diablo a mentirle que no, es un libro, no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es poderosa. Lo que significa que es incapaz de mentir o fallar a sus promesas. Por eso un atributo de Dios es ser veraz. Lo que significa que es incapaz de mentir o fallar a sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios es veraz? Él va a cumplir. Es incapaz de mentir o fallar a sus promesas. Josué capítulo 21 versículo 44 dice: el Señor cumplió su promesa y le dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Ninguna promesa que Dios te haga va a dejar de cumplirse, como sea. Un día llegó un pastor, creo que era un americano, a la casa de mi mamá y dijo: de aquí se van a levantar pastores, se van a levantar siervos de Dios. Y yo estaba chiquillo, pues, bueno, niño, no jovencito. Pero como Dios, cuando suelta una palabra, tarde o temprano, si es de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir. Hay promesas en la palabra de Dios
que te están persiguiendo. Nada más de que te alinees a ellas. Alíneate a ellas. Y muchas veces nos desviamos. Nos desviamos. Yo tenía sueños antes de convertirme a Cristo y yo no entendía sus sueños. Pero ahora que estoy en el camino de Dios, entendí cómo Dios fue abrillándome, a tal grado que estuve a punto de morir. Pero en su misericordia, ahí estando a punto de morir, cuando los médicos decían que no tenía remedio, pues ahí Dios me sanó. Por eso yo sé que hay un Dios que sana. Él sigue sanando. Que no se te olvide, Jesucristo sigue sanando. Él sigue haciendo milagros. Y si hoy quiere, a Él le place, Él te sana ahí donde estás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún los que nos están escuchando, en el nombre de Jesús de Nazaret, eres sano en el nombre de Jesús. Solamente créelo. Ahora, hay promesas condicionales o incondicionales. Pues hay que entender la palabra de Dios. Una promesa condicional podemos ver en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 17. Dice: en lo que se refiere a ti, fíjate lo que le dijo, en lo que se refiere a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David. Aquí le está hablando Dios a Salomón. Si me sigues como lo hizo David, como lo hizo tu padre David. Qué hermoso es cuando Dios habla de nosotros así. Por eso, aunque nosotros como padres a veces flaqueamos o algo, manténgase firme. Manténgase firme. Porque el punto no es quién llega primero. Hay que llegar todos. Todos estamos en esta carrera. Sacúdese, levántese y para adelante. Y qué hermoso cuando hay un hermano que te dice: vente, levántate y vámonos a caminar juntos, a seguir el camino del Señor, que no es fácil. Dice: en lo que se refiere a ti, si me sigues como lo hizo David tu padre, haré que tú y tus descendientes reinen siempre en Israel, tal como se lo prometí a David. O sea, había una condición. Era una promesa de Dios, sí, pero había una condición. Pero si no me siguen, si rechazan las leyes que les he dado y adoran ídolos, los echaré de esta tierra que les he dado, y este templo será destruido. Aun cuando lo he santificado para mí, lo transformaré en horror y desgracia. Aunque sea un templo famoso, llegará el día en que todo aquel que pase por aquí exclamará atónito: ¿por qué el Señor habrá hecho algo tan terrible a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque su pueblo abandonó al Señor, Dios de sus padres, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y en su lugar adoraron otros dioses. Ese es el motivo por el cual Dios ha procedido de esta manera. Qué tremendo. Que Dios le dice: si tú cumples los mandamientos como tu padre David, yo voy a cumplir lo que le he prometido. Pero si tú decides adorar otros dioses, aún la gente va a decir: ¿qué pasó? Créeme que esta palabra la he visto real en muchas partes. Dios tenía una promesa, algo para un lugar, para una persona, y lamentablemente, por desviarte. Pero qué bueno que estás en la casa de Dios. Qué bueno que estás escuchando esta palabra. Porque dice la Biblia que si confías tu pecado y lo abandonas, Él te perdona. Esa es la misericordia de Dios. Mientras tengamos la oportunidad, enderecemos nuestro camino y comencemos a caminar en la palabra, en el camino de Dios, en los mandamientos de Dios. Otra promesa condicional de Dios hacia Abraham: a pesar de que Dios se le apareció y comió con él, eso me dice que Dios no tiene favoritos. Él desea que seamos obedientes a su voz y a sus mandamientos. Esta historia de Abraham en Génesis capítulo 18 versículo 1 me llama bastante la atención. Y siempre le digo a Dios: ¿cómo eras? ¿Cómo comiste con Abraham? ¿Cómo eras físicamente? Y yo le digo: ven a comer conmigo. Mira lo que dice Génesis capítulo 18. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham acerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor. ¿Qué hacía? Le voy a decir algo. 2 veces el Espíritu Santo me volvió a hablar. ¿Se acuerdan lo que les dije hace unas semanas? Cuídese del calor que viene. No es un calor normal. Cuídese del calor que viene. Se lo vuelvo a decir.
Si usted está exponiéndose mucho al sol, póngase gorra, trate de no trabajar la hora pico, pero cuídese, tome agua, hidrátese, evite estar mucho en el sol. Mire que se lo digo de parte del Señor, no soy dando el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Estoy dando una palabra de parte de Dios. A mí Dios me dijo, viene un calor inmenso, no es un calor normal, entonces cuidémonos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice, ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Y les dijo, señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Espíritu Santo, guíame que no se me olvide, si quieres que lo dé. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los 3 visitantes le contestaron, estoy muy bien, haz todo lo que dijiste. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. ¿Qué hizo? Tomó unos 20 kilos de ¿qué? De harina no. ¿Qué dice? ¿De qué? De la mejor harina. No les voy a hablar de prosperidad. Les voy a hablar algo que me dijo el Espíritu Santo. Ahorita yo sentía que el Espíritu Santo quería que dijera algo. Dije, bueno, que no se me olvide, pues dímelo, va. Y ya me lo recordó. ¿Cuántos quieren oírlo? Dice que le dio lo mejor de la harina para darle al Señor lo mejor. Ayer que estábamos, fue ayer antenoche en Walmart, estaba un letrero que decía que no aceptaban billetes, o ¿cómo? El McDonald's, que no aceptaban billetes rayados ni rotos. Y ahí me habló el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces traes un billete y dicen, lo voy a dar a la iglesia el más viejito, o el roto, o el quemado, y peor aún todo doblado, todo así como con coraje? Me habló el Espíritu Santo. Y dije, ¿sabes qué? Es cierto, Señor. Porque no es la cantidad, es la actitud con la que uno viene delante de Dios. ¿Tú crees que Dios no ve? O sea, a Dios no le importa el billete que esté enterito o que esté agujerado, quemado. No, es tu actitud. No, le voy a dar porque este es el que ¿qué vas para la iglesia? Ten. Hay que batallar el que cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amén. Mire, dijo, date prisa. Tomó unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer el pan. Luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a servirle para que se lo preparara enseguida. Te fijas, lo mejor, lo mejor. Dile que está a tu lado, dale lo mejor de tu vida a Dios. Dedícale tiempo a la oración. Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Dales tus mejores años a Dios. Dale lo mejor a Dios. En la mañana dedícate a orar la palabra de Dios. Dale lo mejor a Dios. Guíame, Espíritu Santo. Dice, y se lo dio al sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. A lo que voy con esto es de que Dios siempre ve la intención de nuestro corazón. Pero Dios me habló a mí acerca de los billetes, porque a veces, ¿sí o no es cierto? No sé por qué el Señor quiere que te lo vuelva a decir. Lo quiero soltar esto y me vuelven a decir Dios que te explique. Porque es la actitud. Es la actitud con lo que tú le entregas a Dios. No es la cantidad, es la actitud. A Dios no se le da para que te dé y te multiplique. A Dios se le da porque lo quieres honrar. ¿Sabes por qué Dios instituyó el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Sabes para qué fue? Mira, aquí no pedimos diezmos, y menos si los das de mala gana.
Pero tengo que decir, ¿cuántos me conocen? La bola con la verdad, ¿sí o no? Entonces, bíblicamente el diezmo se estableció para crear temor en el hombre. Porque lo que está más arriesgado en el corazón del hombre es el dinero. Por eso Dios dice que esa práctica te ayudará a temer a Dios. Pero no es obligatorio. No es para que tú te multipliques y para que Dios te proteja. Tú lo das porque amas a Dios, amas la obra de Dios. Quieres que esto avance, quieres que esto crezca, quieres que apoyar la obra de Dios, porque amas la obra de Dios. No para enriquecerte, ni para que te sane, ni para que pactes, ni para que te más unción. ¿Quieres más unción? Ora y obedece. ¿Quieres sabiduría? Estudia la Biblia y ponla en práctica. Dile al Espíritu que te la revele. Pídele sabiduría, dice la Biblia. ¿Quieres que Dios te sane? Créele. Por su llaga fuiste sanado. Pero en cuestión del billete, de que tú traes a Dios, pues tráele lo mejor. Si tienes 2 billetes, uno roto y uno entero, pues no le digas, ten el roto a Dios, órale. ¿Cuántos están entendiendo el principio? Acuérdese, no es el billete, es la actitud. Desde el primero que usted dice, le voy a dar este porque es el que está roto. Digo, Dios, ¿qué pasó, mijo? Nada, le voy a dar a mi hijo las uvas podridas. Tenga, mi hijo. Dios te da lo mejor. Dice que el pueblo de Israel no podía ni cargar las uvas del racimo de uvas bien grandote. ¿Cuántos saben que Dios nos da la mejor? Esa es la esencia de Dios, y sus hijos debemos darle lo mejor a Dios. Por eso dele su tiempo, lo mejor de su tiempo a Dios. Dice, joven, busca a Dios en tu juventud. Pero yo ya tengo tantos años. Pues con más ganas, dele lo mejor a Dios. Dile que está a tu lado, dale lo mejor a Dios. Lo aclaro, no le estoy hablando de prosperidad, porque luego le editan el video. El pastor dijo que le dieran lo mejor. Y no. Yo estoy hablando de la actitud del corazón del hombre. ¿Quedó claro? Dice, los visitantes le preguntaron, ¿y dónde está tu esposa? Abraham le respondió, está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, por estos días, volveré a visitarte, y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y se aseguró, no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé bien que te reíste. No sé qué esperas tú de parte de Dios, pero así como esto era imposible y Dios lo cumplió, así Dios puede hacerlo en tu vida. Solamente ese mismo Dios que estamos hablando en esta cita bíblica es el mismo Dios que está ahorita aquí hablándote, y te está mencionando esta cita bíblica para que entiendas que para Dios no hay nada imposible. Los médicos pueden decir lo que quieran, médicamente, científicamente era imposible que tuvieran hijos, pero cuando Dios dice que se va a hacer, cuando Dios promete algo, se va a cumplir. Dios nunca falla. Me llama mucho la atención de que a pesar de que Dios y 2 ángeles comieron con Abraham, y a pesar de que le prometió el milagro de tener un hijo, a pesar de que humanamente era imposible, Dios le dijo lo siguiente. Génesis capítulo 18-16. Los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham lo acompañó por un rato para despedirlos, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Aquí viene lo que Dios le dijo a Abraham. Para eso lo elegí, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan,
y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré todo lo que le he prometido. Pregunta: si Abraham no lo hubiera hecho así, ¿qué hubiera pasado? Dios le dijo: lo escogí, para eso lo escogí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Es una promesa condicional. Qué tremendo. ¿Qué Dios nos enseña? Hay promesas en la palabra. Dios nos ha dado promesas, pero tenemos que poner en nuestra parte. Ahora, hay promesas incondicionales. ¿Qué es una promesa incondicional? Depende exclusivamente de la fidelidad, amor y carácter de Dios. Mira, o sea, no depende de lo que nosotros hagamos para que se cumpla. Si Dios te da una promesa, es incondicional. Hay promesas incondicionales. O sea, ahí se va a cumplir porque Dios lo dijo. Punto. No es lo que tú hagas. Dice Génesis capítulo 9, 8. Dice: entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos que estaban con él: escuchen, yo hago mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y también con todos los animales, las aves, el ganado y todos los animales salvajes de la tierra, así como todo animal que estuvo en el arca. Me llama mucho la atención que Dios siempre presta atención a los animalitos. En este pacto yo les prometo que no volveré a destruir a los seres vivos por medio de un diluvio. ¿Qué hizo? En este pacto yo les prometo que no volveré a destruir a los seres vivos por medio de un diluvio, y que no habrá nuevamente un diluvio destructor como este. Entonces Dios dijo: les daré una señal para confirmar el acuerdo que hago hoy entre mí, ustedes y todos los seres vivos. Un acuerdo que durará por todas las generaciones. He puesto mi arco iris en las nubes. Cada vez que hay un arco iris, acuérdese de la gracia de Dios y la bondad de Dios. Cada vez que haya nubes sobre la tierra y aparezca un arco iris, me recordará mi pacto entre mí y ustedes, así como cada criatura viviente, de que las aguas no volverán a destruir todo ser viviente sobre la tierra. Y veré el arco iris en las nubes y me acordaré de este acuerdo eterno entre Dios y cada ser vivo que habita sobre la tierra. ¿Te fijas? Es una palabra incondicional. O sea, Dios ya dijo, y así va a suceder. Pero ahora va a ser lo bien o lo bueno, lo malo, que será destruido con fuego. Por eso alineémonos a Dios. Una palabra de Dios es más que suficiente para transformar tu vida, darte dirección o consuelo en momentos difíciles. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Dios nunca falla, pero lea la Biblia. Dile que está a tu lado: lee la Biblia. Por eso una palabra de Dios es más que suficiente para transformar tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos. Me bendecía mucho, no te di los videos, Fernando, que estaba la nieta de Saúl así viendo el pastor de Jesucristo Rey de las Naciones. Estaba la niña viendo así. Y luego me mandan otro video. Fíjate lo que hace Dios. Me mandan otro video de otro niño, dice que predicando ahí con la Biblia, de aquí de la iglesia. Jesucillo estaba ahí predicando, ahí hablando, y que Dios, y que quién sabe. Dije: mira, Señor, lo que estás haciendo en los niños. Cuando te mueves por revelación divina, tienes absolutamente todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación. Por eso es importante la oración, para que Dios te revele las cosas, lo que Dios quiere para tu vida, para tus hijos, para tu ministerio, tu llamado. La palabra de Dios supera todas las demás necesidades humanas, porque es la manera en que Dios se revela a nosotros. Te necesitas leer la Biblia. En ella encontramos consuelo, paz y dirección. Es una lámpara que alumbra tu camino y una guía segura para tomar decisiones. Cada decisión que se tome, vaya a la Biblia. Es sorprendente cómo Dios te dirige a través de la palabra de Dios. Sus palabras no solo aumentan tu conocimiento, sino que cambian tus vidas. No leas la Biblia nada más creyendo, sí, por leerla. No, la Biblia, cada vez que tú la lees y la pones por obra, cambia tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de accionar, de hacer las cosas. Y lo más precioso y poderoso, que cuando tú estudias la Biblia para ponerla por obra, por consiguiente piensas, hablas y actúas diferente. ¿Sabes por qué? Porque vas a hablar, pensar y actuar como Cristo habla, piensa y actúa. Eso es lo poderoso de la palabra. Por eso el diablo no quiere que tú leas la Biblia.
Porque entre más la estudies y la pongas por obra, más semejante vas a ser a Cristo. Por eso a Pedro le dijeron: no, ¿cómo? No, yo no lo conozco. Sí, hablas igual que ellos. Se le nota al que está lleno de la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios aborrece es que seamos egoístas, porque lastima y daña a los demás y causa divisiones. Hay mucho egoísmo. La vez pasada el Espíritu Santo, no se recuerden, me dio un punto: falta de humanidad. Y ahora me habló del egoísmo. Hay mucho egoísmo en el pueblo de Dios. Una de las cosas que Dios aborrece es que seamos egoístas, porque lastima, daña a los demás y causa divisiones. El ser egoísta no te permite formar parte del reino de Dios, porque es una obra de la carne o de la naturaleza pecaminosa o de los malos deseos. Cuando tú eres egoísta, estás sobrando en la carne, y los que practican la carne no entrarán en el reino de los cielos. Mira Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas. Discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Proverbios capítulo 18 versículo 1 dice: el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Que es egoísta es orgulloso. Uno de los ejemplos de una persona egoísta en la Biblia que me han sorprendido mucho es Jonás. Dios, fíjate lo que dice el tema: Dios reprocha la actitud inmisericordia de Jonás. Y esa palabra me llamó la atención y la consulté. Dice: una actitud inmisericordia es una postura de absoluta falta de compasión, piedad o empatía hacia el sufrimiento ajeno. Yo no sé cuántos oraron por los de Venezuela. Es algo bien duro que vivieron ellos, los que están en la guerra. Cuidemos nuestras actitudes o nuestras malas actitudes. Mira Jonás capítulo 4 versículo 1, dice: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Nomás hazme el favor. Se enojó porque no perdonó al pueblo de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: yo lo decía, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, prefiero que me quites la vida. Fíjate nomás, semejante mala actitud de este Jonás. Quítame la vida, Señor. Todo porque perdonó al pueblo de Israel. A Nínive, perdón. Más imagínate. Si vas a ser así, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Fíjate, todavía. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no se sintiera tanto el calor. ¿Para que no se sintiera qué? ¿Tanto qué? El calor. Otro malo del calor. Cuídese del calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta, pero después Dios hizo que un gusano viniera a otro día y picara la planta. Esta pronto se secó, y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. ¿Por qué? Por el calor. Era tanto el calor que Jonás quería morirse, por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Ahí Dios me volvió otra vez del calor y dije: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a cuidarme. Cuídese, amada iglesia, y espero Dios que los que nos escuchan, cuídese del calor. No sé qué va a venir, si viene peor, no sé. Oremos a Dios, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Dice: entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta?
Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Híjole. Dios le respondió a Jonás: estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Como Dios piensa en los animalitos también, ¿verdad? Pero me llama la actitud de Jonás, egoísta, pensando solamente en él. Filipenses 2:1 dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. ¿Cuántos quieren ser felices al Señor? Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan ninguna cosa con un espíritu egoísta y orgulloso, sino piensen con humildad unos de otros cosas mejores que las que piensan de ustedes mismos. Ninguno debería preocuparse por sus propias cosas, sino preocúpese por los intereses de los demás también. La actitud que deberían tener es la misma de Cristo, que Cristo Jesús. Aunque en su naturaleza Él siempre fue Dios, no le preocupó mantener su igualdad con Dios. Más bien se vació a sí mismo, tomando la naturaleza de un siervo, volviéndose un ser humano. Y al venir en forma humana, humillándose a sí mismo, se sometió a la muerte, incluso a la muerte en una cruz. Por ello Dios lo colocó en la posición de mayor honra y poder, y le dio un nombre más prestigioso, nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos se inclinen con respeto, ya sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos declararán que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Me llamó mucho la atención que la Biblia nos dice que no actuemos con egoísmo y orgullo. Antes de hacer las cosas, piense, no sea con su esposa, no sea egoísta con su esposo, no sea egoísta con sus hijos, no sea egoísta con su hermano, no sea egoísta con las personas. Pero me llamó la atención, consulté y me sorprendió las características de una actitud egoísta. Número 1, falta de empatía. Les cuesta ponerse en el lugar de los demás y no muestran interés genuino por los sentimientos o problemas ajenos. Una persona egoísta así es. Número 2, búsqueda de beneficio propio. Siempre busca sacar ventaja o provecho en situaciones cotidianas, sin importarles si esto afecta a otros. Es bien triste que ahora dicen, ¿verdad?, en las noticias, que en el terremoto muchos comenzaron a robar y saquear las casas. Oyes, por favor. Egocentrismo. En las conversaciones o situaciones, el centro de atención siempre deben de ser ellos, minimizando las opiniones o experiencias de los demás. Qué tremendo. Incapacidad para compartir. Evitan ceder su tiempo, recursos o esfuerzo a menos que reciban algo a cambio. Resistencia a ceder. Les cuesta llegar a acuerdos donde tengan que renunciar a algo, ya que su prioridad es ganar siempre. Victimización o manipulación. Utilizan frecuentemente la culpa o la crítica hacia otros para justificar sus comportamientos, eludir responsabilidades. Lo voy a leer. Victimización o manipulación. Utilizan frecuentemente la culpa o la crítica hacia otros para justificar su comportamiento o eludir responsabilidades. Me sorprendió las características de ser egoístas de veras. Cuidemos nuestro corazón. Por eso tenemos que orar a Dios. Ore a Dios. Dile que está a tu lado, ora a Dios. La oración es la vía que el Espíritu Santo usa para poder recibir lo que pedimos en oración conforme a la voluntad de Dios. Tienes que orar. Si tú quieres recibir algo de parte de Dios, tienes que orar.
La oración Dios la escucha y la contesta cuando obedecemos su voz y sus mandamientos. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 13 dice: si yo cerrara los cielos, o si yo cerrara el cielo para que no lloviese, ¿quién es el que cierra los cielos? Es Dios. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos que humillarnos a Dios y clamar a Dios. Si yo cerrara el cielo para que no lloviera, o mandara la langosta para devorar la tierra, o enviara una plaga entre mi pueblo, no dice epidemia. Y si mi pueblo llamado por mi nombre se humilla, ora y se volviera a mí y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iría desde el cielo, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos prestarán atención a las oraciones que se ofrezcan en este lugar, porque he elegido y consagrado este templo para que se me honre ahí para siempre. Siempre velaré por él y lo cuidaré porque me importa mucho. Déjame decirte algo. Tenemos que clamar al Señor por todo lo que está pasando. Como iglesia, clama a Dios. Ora, no seas egoísta y pienses nomás en ti, porque tú estás bien. No, ponte en el lugar de las personas que están viviendo, lo que están pasando. Es más, no te estoy diciendo nomás las catástrofes. Simplemente ponte en el lugar. Si tú estás bien en tu matrimonio, ponte en el lugar de otro matrimonio. Ponte en el lugar el que está solo, el que está enfermo. Y te pones en el lugar de esa persona, vas a poder experimentar lo que ellos sufren. Tenemos que tener compasión, pero la compasión te la da el Espíritu Santo. Créeme que a veces he andado bien cansado. Es mucha la mies, pocos los obreros. Son pocos los que son comprometidos de veras. De veras, y más en ese tiempo. ¿Cuántos obreros comprometidos hay aquí? Ya les tomaron una foto del cielo, Si Dios ya lo hizo una vez, debes creer que Él lo puede volver a hacer. Voy a repetir: si Dios ya lo hizo una vez, debemos creer que Él lo puede volver a hacer. Salmo 103:2: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. El peor error es que tú olvides las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Cuando pases por algo, acuérdate que Dios lo ha hecho. Siempre le digo a Dios: gracias porque tú ya lo hiciste, Señor. Siempre me has sacado adelante, así que no me voy a preocupar. Pero háblelo y no diga: es que ya dije, es que ya. Dígalo, háblelo. Gánele al diablo, porque el diablo todos los días le dice mentiras y mentiras y mentiras. Pues use la palabra de Dios, escrito está. ¿Qué hizo David? David le contestó a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a mochar la cabeza. Igual, a cortar la cabeza, perdón. Jesús, ¿qué dijo? Escrito está, escrito está. No te quedes callado ante las mentiras del diablo. Por eso dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. En tu caminar con Dios siempre habrá gente que te dirá: no se puede, o no se cumplirá lo que Dios te dijo, o lo que Dios prometió en su palabra. De una manera u otra, Satanás va a tratar de desanimarte, pero Dios nunca falla. Dile que está a tu lado: Dios nunca falla. Pero si Dios lo dijo, Dios no falla. Te pueden fallar todos, pero el Espíritu Santo jamás. Eso te lo garantizo 100%. Te puedo fallar yo, te puede fallar todo el mundo, pero el Espíritu Santo jamás te va a fallar. Alabado sea el Señor. Él siempre va contigo donde quiera que vayas. Él peleará por ti tus batallas. Segunda de Crónicas 32:8 dice: el rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Cuántos saben eso? Y Él peleará por nosotros. Al oír el rey, el pueblo cobró ánimo. ¿Cómo no vas a cobrar ánimo si Dios pelea tus batallas? Confía en Dios, descansa en Dios. No te queda otra. Es más, estamos entrando en un tiempo crucial. La iglesia está en un tiempo crucial en que no le va a quedar otra más que confiar en el Señor Jesucristo. Y se va a ver quién confía y quién no confía. Cuídate de que el enemigo use el pasado para distraerte de lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida. Dile que está a tu lado: cuídate del pasado.
Isaías 43:18 dice: pero no te fijes en el pasado. No te concentres en lo que pasó antes, por favor. Dice en otra versión: no recuerden lo que pasó antes, ni pienses en el pasado. Mira lo nuevo que voy a hacer ahora. De hecho, ya he empezado. Dile al que está a tu lado: Dios ya empezó algo nuevo en tu vida. Y eso que está empezando nuevo en tu vida va a afectar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y tus generaciones. Pero ahí estás viviendo del pasado. Mira, enfócate y piensa en lo nuevo que Dios tiene para tu vida y tu familia y tu descendencia. Dios nunca falla, pero cuídate de los falsos profetas de estos últimos tiempos. No importa que se cumplan sus profecías o que hagan muchos milagros, hay una característica muy marcada de los falsos profetas. Fíjese lo que nos está hablando Dios. No porque hagan milagros, porque ¿se acuerdan lo que va a pasar en los últimos tiempos? La gente va a ser engañada por milagros, por señales. Deuteronomio 13 dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o alguien que predice a través de sueños y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o soñador. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y aférrate a él. Condenarás a muerte a ese profeta o soñador por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti, porque el profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Ahorita mucho falso profeta está apartando del verdadero camino de Dios a mucha gente, por falta de conocimiento, por falta de discernimiento, por falta de conocimiento a la palabra de Dios. Porque la gente se está yendo por los milagros, se está yendo por las profecías. Pero aquí en Deuteronomio dice que aunque se cumpla la profecía, aunque se cumplan los milagros, en mi caminar con mi mejor amigo, el Espíritu Santo, han venido varios falsos profetas para desviarme del propósito de Dios, pero el Espíritu Santo me ha cuidado. Cuando alguien viene y me dice algo y va contra la palabra de Dios, digo: este no está bien. Ahí es donde usted lo va a discernir, un falso profeta, porque lo va a desviar de la palabra de Dios, lo va a alejar de hacer la voluntad de Dios. Todo profeta que con sus profecías o milagros quiera desviarte de la voluntad de Dios, sus mandamientos, ignóralo y no le hagas caso. Mira lo que te estoy diciendo de parte de Dios, porque ¿qué dice? Que en los últimos tiempos ¿qué? Habrá muchos falsos profetas, falsos maestros, y engañarán a muchos. Y si es posible, hasta los escogidos van a ser engañados. He visto muchas personas: no, es que me profetizaron. Pero la Biblia dice eso. Respalda esa profecía, respalda la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 5. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Puedes identificarlos cómo? Por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol que no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente. ¿Por qué? Por sus acciones. ¿Por qué nos está hablando Dios esto? Porque tenemos que tener cuidado, porque se van a incrementar. Hay bastantes profetas, todos quieren ser profetas ahorita. Escuelas de profetas y profetas y profetas y profetas. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Por qué no van a evangelizar? ¿Por qué no van a los drogadictos, a los alcohólicos?
a los matrimonios divorciados, a los que se quieren suicidar. Todos quieren profetizar, pero pocos evangelizar. Y es buena la profecía, sí es buena. Cuando tienes el don profético es bueno. ¿Por qué? Porque si alguien viene, tú puedes dar una palabra de parte del Señor. El don de ciencia también es bueno, porque puedes darle una palabra a la persona. Pero aquí está hablando de los falsos profetas que te van a orillar con sus profecías o milagros a apartarte de Dios. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, que hay unos que no lo hacen, parecen pero no. Pero el que verdaderamente hace la voluntad de Dios es entrar al reino de los cielos. Dice: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esa es la clave, como tú vas a identificar a un falso profeta, porque está violando los principios y mandamientos de Dios. Yo no te puedo decir a ti: Dios me dijo que si das $1000 te sana Dios ahorita. ¿Es verdad o mentira? ¿Qué dice la Biblia? Por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Ella pagó el precio. Tú no tienes que hacer nada. ¿O para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué fue herido? Dice: por su llaga, por sus heridas fuimos ya sanados. Todo falso profeta siempre tratará de desviarte y de hacer la voluntad de Dios, y de cierta manera siempre violará las leyes o mandamientos de Dios. Por eso cuídate. Dile que está a tu lado: cuídate mucho. Dice Mateo 7:24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Siga la palabra de Dios, siga la enseñanza de Cristo, el verdadero evangelio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. A mí me da coraje cuando yo veo que alguien suelta una palabra y lo desvía del propósito de Dios, cuando Dios tenía un plan glorioso sobre esa persona. ¿Se acuerdan del profeta joven y el profeta viejo? Dios le dijo al profeta joven: no comas ni te detengas en ninguna parte. Y sale el profeta viejo: Dios me dijo, un ángel me dijo que te detuvieras a comer. Y el profeta joven desobedeció a Dios y murió. Por eso cuidémonos. Una de las promesas más hermosas y poderosas que estamos a punto de presenciar es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ese amén como que está muy... ¿Crees o no crees el arrebatamiento de la iglesia? Eso. Primera Tesalonicenses capítulo 4 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió, resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios estará junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. ¿Cómo hubiera gustado que hubieras puesto la trompeta? Que no te mandé el video, pues se me olvidó. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con un voz de arcángel y con el llamado de trompeta. Imagínense, yo siempre veo esa escena y me imagino la trompeta. ¿Usted se imagina que se oiga una trompeta para el llamado de Dios? ¿Se imagina usted? ¿Cuántos se van a asustar? ¿Cuántos van a correr? ¿Cuántos se van a esconder? Pero ¿cuántos se van a gozar? Más imagínense. Imagínense.
decirle que pronto, muy pronto escucharemos la trompeta. Muy pronto escucharemos la trompeta. Dice, pues Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él, con el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren estar con el Señor para siempre? Ese es el evangelio. El evangelio no es para tener esos carros del año con añadiduras. El evangelio es que estamos peleando porque un día vamos a estar en el cielo. Él ya nos dio la victoria, ya nos dio. Nomás mantente fiel al Señor. Mantente haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Busca primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra meta es llegar a estar delante de Él. Por eso dice, vivan con temor y temblor. Cuiden con temor y temblor su salvación. Pero me encanta lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Quien no predique el arrebatamiento de la iglesia está mal, y más en estos últimos tiempos. La iglesia tiene que estar preparada y creer en esa gran promesa que seremos arrebatados en el aire con el Señor Jesucristo para estar con Él siempre. Salmo 121:1 dice: dirijo la mirada a las montañas y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Digan todos, mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios nunca falla. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Créelo. Todos los que me escuchen por las redes sociales, créelo esta palabra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Dios nunca falla. Dios no falla sus promesas. Aunque te has sentido sola y sola, solo y sola, Dios ha estado a tu lado. ¿Por qué estás ahorita escuchando esta palabra? Porque te está recordando, yo he estado contigo, hija, yo he estado contigo. Cada vez que te desviaste te estiraba y no querías. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. ¿Por qué no crees a la palabra? ¿Por qué no te regocijas? ¿Por qué si crees a las mentiras del diablo? Olvídate de la comida china ahorita. Aliméntate. Vas a necesitar la palabra de Dios. Créeme que muy pronto Dios va a honrar a sus hijos que predicamos la verdad. De aquellos que se, ay, pastor siempre decía lo mismo. Pues vas a ver. Dios va a dar, como dice, dar esa mesa delante de los angustiadores. Dios va a honrar a sus hijos. Y van a ser avergonzados a todos aquellos que se burlan y atacan a los siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Así ore usted: Señor, tú nunca fallas. Por donde quiera que voy, tú me proteges. Tú me cuidas, Señor. Cuidas a mis hijos, cuidas a mi familia. Dios está contigo y por eso no tienes nada que temer. Si Dios está contigo, no tienes nada que temer. Dile que está a tu lado: si Dios está contigo, no tienes nada que temer. Deuteronomio 31:8 dice: no tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará. No temas ni te desanimes. Así que no le creas al diablo mentiroso. Mira lo que te está diciendo el Espíritu Santo ahorita. ¿Sabes por qué te estoy leyendo esta escritura? Porque el Espíritu Santo me dijo que te lo dijera.
Y mi obligación como pastor y predicador en este momento es darte la palabra que el Espíritu Santo me dijo que te dijera. Ya lo que tú hagas con esta palabra es entre tú y Dios. Pero el Espíritu Santo te está diciendo: no tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará. No temas ni te desanimes. Dile que está a tu lado: Dios nunca falla. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, lo bueno que es Dios en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13 y 14. Pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Cuando esté pasando por algo, háblese la palabra de Dios. Ármese de valor y dígase usted mismo la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poderosa. Lamentaciones 3:21. Pero aún tengo esperanza cuando pienso en esto. Es por el amor fiel del Señor que nuestras vidas no están destruidas, pues con sus actos de misericordia nunca nos abandona. Él renueva cada mañana. Él la renueva cada mañana. Qué maravillosamente fiel eres, Señor. El Señor es todo lo que necesito. Digan todos: el Señor es todo lo que necesito. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Me digo a mí mismo. Otra vez el principio. Alguien que está escuchando esta palabra se tiene que hablar a sí mismo las promesas de Dios. Me digo a mí mismo: pondré mi esperanza en Él. Padre, rompe todo paradigma, Señor, en sus mentes. Toda palabra negativa en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo queda cancelada en el nombre de Jesús. El Señor es bueno con los que confían en Él. Dile que está a tu lado: confía en Él. Dice: el Señor es bueno con los que confían en Él, con cualquiera que lo siga, que lo busque. Es bueno esperar tranquilamente la salvación del Señor. Eso es lo que cuesta. Pasando por una aflicción o un problema, eso es lo que cuesta. Pero dice la Biblia: es bueno esperar tranquilamente la salvación del Señor. Dile que está a tu lado: espera tranquilamente la salvación del Señor. Ahora digan todos: Dios nunca falla. Díganlo con fe: Dios nunca falla. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Tráeme el aceite, por favor. Quiero hacer esto, ma iglesia. Antes de irnos, cierre sus ojos y comience a orar a Dios. Déjeme orar por la palabra, pero y te quiero hacer algo porque el Espíritu Santo puso en mi corazón esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te doy gracias porque tú eres fiel y poderoso, Señor. Tú nunca fallas, Señor. Tú eres el Dios mismo de ayer, hoy y siempre, el que sigue haciendo milagros. Hoy quiero obedecer tu palabra, la dirección que me estás dando, Señor. Así como está usted, no tiene que decir nada. Sé que no cabemos aquí y no se puede hacer así. Pero si usted está pasando por alguna enfermedad o malestar en su cuerpo o algo, todos cierren los ojos y estén orando. Nomás levante su mano y voy a usar la palabra de Dios que dice: ungir a los enfermos con aceite. Es todo lo que voy a hacer. El que sana es el Señor Jesucristo. Yo no me voy a hacer la palabra de Dios. Si usted se siente mal físicamente, tiene una enfermedad, voy a ungirlo con aceite, como dice la palabra de Dios, y espere ese milagro de parte del Señor. Así que nomás levante su mano. Voy a ungirlo con aceite, como está establecido en la palabra de Dios. Usted levanta su mano, quiere decir que necesita oración. Préndeme este que funciona. Ahí está. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a tu palabra, declaramos que por tu llaga han sido sanadas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por tu llaga han sido sanadas, Señor.
Señor, tu palabra dice que si tu pueblo clama, tú respondes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que por tu llaga han sido sanados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, por tu llaga han sido sanadas, ya fueron sanadas, ya lo pagaste en la cruz del Calvario. Por tu llaga han sido sanados, Señor. Por tu llaga han sido sanados. Por tu llaga han sido sanados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu llaga ha sido sanado. Por tu llaga ha sido sanado. Por tu llaga ha sido sanado, Señor. Por la llaga de Cristo han sido sanados. En el nombre de Jesús, obedeciendo tu palabra. Por tu llaga ha sido sanado, Señor. Por la llaga de Cristo ya fueron sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu llaga han sido sanados. Por la llaga de Cristo han sido sanadas. Por la llaga de Cristo han sido sanados. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio y por tu llaga han sido sanados. En el nombre de Cristo Jesús, por tu llaga han sido sanadas, Señor. Por la llaga de Cristo han sido sanados. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Nadie faltó que orara por usted. Nadie. Sí, oré por todos. Nadie faltó de oración. Okay. Hágalo por fe y le doy gracias a Dios que usted obedeció a la instrucción. Estoy completamente seguro que si no fue en este mismo instante, créalo que Dios ya lo hizo. Por la llaga de Cristo, fíjese lo que le digo, dice la Biblia, por su llaga fuimos sanados. Fuimos sanados. Así que Dios me los bendiga. Y acuérdese, ¿Dios qué? ¿Dios qué? Dios nunca. Dios me los bendiga. Estamos despedidos.